la función logarítmica ya nos habíamos adelantado un poco, habíamos visto algo de la función logarítmica, ¿no? En resumen, habíamos visto eso. Una función logarítmica, en la función de repente más sencilla, más elemental, logaritmo de x en cierta base b, donde esa base b puede tomar valores positivos. Tengamos en cuenta, la base solamente puede tomar valores positivos, de 0 hasta el más infinito, pero sin tomar el 1. Por lo que de ahí salían dos casos, ¿no? Cuando la base está entre 0 y 1, y cuando la base está después del 1, mayor que 1. Ahora, siempre que veas un logaritmo, no te debes olvidar algo. Siempre que veas un logaritmo, el logaritmo solamente trabaja con valores positivos. Ya de frente, cuando tú veas en cualquier problema un logaritmo, lo primero que debes hacer es la existencia, o que esté bien definido, ¿no? Por ejemplo, si ves así un logaritmo de x más 2 en base 5, antes de resolver la ecuación, antes de resolver la inecuación, antes de resolver de acuerdo al problema, lo que debemos saber o hacer siempre es la existencia. X más 2, eso no siempre va a existir. Imagínate que x valga menos 6 más 2, menos 4. ¿Y cuánto es el logaritmo de menos 4? Eso no existe en los reales. No existe el logaritmo de un número negativo. Por eso siempre hay que trabajar la existencia primero. Ya siempre que veamos un logaritmo, el número siempre debe ser mayor a 0, mayor estricto. Y la base, bueno, si la base es 5 o cualquier número, no hay problema. Pero si la base fuera x, por ejemplo, si la base fuera x, también, ¿no? X mayor a 0. Y habría que trabajar esas dos inecuaciones, ¿sí? Eso es lo primero que debes saber siempre en un logaritmo, ¿no? Bueno, habíamos visto dos casos. ¿Cómo se graficaba el caso cuando la base está entre 0 y 1? En ambos sale una curva, ¿no? Solamente en algunos casos es una curva de manera descendente y en el otro caso es una curva de manera ascendente. Cuando está entre 0 y 1, descendente, decrece. Cuando es mayor a 1, la curva crecía. Es la función logarítmica, ¿no? Cualquiera de las dos. Va a depender de la base. Ahora, lo que vamos a sacar de ahí es dos propiedades que nos van a ayudar a resolver inecuaciones. Y eso se saca de la misma gráfica, se deduce de la misma gráfica. La primera te dice, tenemos dos valores, m y n, y mira, si te fijas, m, ahí mismo en la gráfica, m es menor que n. M es menor que n. ¿Y cómo son sus imágenes? Sus imágenes, ¿cómo son? Por lo que estamos trabajando con la función logarítmica. Sus imágenes para m es el logaritmo de m en cierta base b, donde b está entre 0 y 1. Para n, su imagen es logaritmo de n en base b. Y mira ahí. M es menor a n, ¿y cómo son sus imágenes? El logaritmo de n en base b con el logaritmo de n en base b, ¿cómo es? Uno es mayor o el otro es menor. Este logaritmo de n, como está más cerca del 0, es mayor que el logaritmo de n en base b. ¿Okay? La propiedad se deduce ahí mismo de la gráfica. Ahora, de manera práctica, lo que te debes acordar es esto, ¿no? Para aprender de la propiedad de manera práctica es, si las bases de un logaritmo están entre 0 y 1, cambia la desigualdad. La desigualdad cambia al tomarle el logaritmo. 3 es menor que 5. Y si le tomamos un logaritmo en base a un medio, ¿qué pasa con la desigualdad? Logaritmo de 5 en base a un medio. Cambia la desigualdad. O sea, a cualquier desigualdad le podemos tomar logaritmos, sí. A cualquier desigualdad le podemos tomar logaritmos. ¿Y qué es lo que va a pasar? De acuerdo a la base. Si la base está entre 0 y 1, cambia la desigualdad. Eso es lo que no te debes olvidar. ¿Cambia la desigualdad? Sí, porque la base está entre 0 y 1. ¿Y cuándo no va a cambiar la desigualdad? Cuando la base es mayor a 1. Si la base es mayor a 1, podemos deducir esta segunda propiedad. Tenemos mn, m menor que n. ¿Cómo son sus imágenes? M logaritmo de m, para n logaritmo de n. Y si comparamos el logaritmo de m en base b con el logaritmo de n en base b, m es más pequeño que el logaritmo de n. Eso te dice la propiedad.
¿no? Matemáticamente. Pero ¿cómo lo interpretamos? De manera práctica. Depende de la base. Si la base está entre 0 y 1, cambia la desigualdad. Cambia la desigualdad. Si la base es mayor a 1, no cambia. La desigualdad se mantiene. La desigualdad se mantiene, ¿no? Y podemos sacarle el logaritmo a cualquier número, pues. Tenemos 5 menor que 10. Queremos que aparezca el logaritmo, ya le sacamos el logaritmo de 5 y logaritmo de 10. Y va a depender de la base. Digo, a ver, base 4. Mayor a 1, no cambia la desigualdad. Base 1/3. 1/3 es menor a 1. Entonces cambia la desigualdad. Ahora, esa misma regla se aplica para la función exponencial. Si la base está entre 0 y 1, cambia la desigualdad. Si la base es mayor a 1, no cambia la desigualdad. Ojo, y esto es ida y vuelta, ¿ya? Esto es ida y vuelta. Esto es ida y vuelta. O sea, ¿cómo que ida y vuelta? Se refiere a esto. O sea, que si yo tengo un logaritmo de 3, por ejemplo, ¿no? Si quieres, logaritmo de x a la 2, me dice que es menor que el logaritmo de 7, o menor que el logaritmo de 16. ¿En qué base? No parece la base, ya sobreentiende que está en base 10. Entonces, ¿cómo salen los números? ¿Qué relación hay entre x al cuadrado y 16? Si la base es mayor a 1, no cambia la desigualdad. X al cuadrado menor que 16. Podemos sacar o comparar los números con la misma regla. Si la base es mayor a 1, no te va a cambiar la desigualdad. ¿Sí? Es ida y vuelta. Profe, si la base hubiera sido raíz de 2, hubiera sido un número menor a 1, un quinto, base un quinto, entonces, ¿cómo salen los números? Si la base es menor a 1, la desigualdad cambia. X al cuadrado mayor a 16. Muy bien. Pasemos a la función exponencial. Cuando nos hablan de función exponencial, tiene esa forma, donde B es una constante, ¿no? Lo B puede ser 3. Lo que está variando es el exponente. De ahí el nombre, función exponencial. Ahora, esta base, en este caso es 3, pero puede ser cualquier base, ¿no? Un medio elevado al x, puede ser la raíz de 2 elevado al x. Podemos tomar cualquier número real como base. Cualquier número real. Pero siempre y cuando la base sea, mira, la base también acá va a ser positiva. La base tiene que ser un valor positivo. O sea, no existe esto. Menos un medio, por ejemplo, a la x. Sí existe, pero no se toma acá. ¿Sí? Eso ya sería estudio de otro tipo de expresiones. ¿sí? Pero en este caso, la función exponencial se toma siempre la base positiva. Siempre la base positiva. Esto no es una función exponencial. Tiene que ser la base positiva, ahí sí. Y si es una función exponencial, podemos aplicarle todas las propiedades que vamos a ver ahora. Bueno, algunos ejemplos. Si la base está entre 0 y 1, no sé. Un medio a la x, 3 quintos a la x, o podemos colocar bases mayores a 1. 2 a la x, 4 tercios a la x. 4 tercios es 1, y algo, mayor que 1. Podemos darnos cantidad de ejemplos, ¿no? Podemos darnos cantidad de ejemplos de función exponencial. Ahora, gráficamente. La gráfica de una función exponencial también es una curva. Y también hay dos casos. Es más o menos parecido al logaritmo. El caso cuando la base está entre 0 y 1. Y lo vamos a hacer con un ejemplo, ¿ya? Ya después formalizamos. Por ejemplo, si quisiéramos graficar esta función, un medio elevado al x. Depende de la forma más sencilla es tabular, ¿no? Darnos valores. ¿Qué pasa cuando x vale 0? Si x vale 0, un medio a la 0 es 1. Pues. Si x vale 0, un medio a la 0 es 1. Ahí está el puntito. Si x vale 1, sale un medio. Si x vale 1, un medio. Si x vale 2, un cuarto, por acá. Y si x vale menos 1, un medio elevado a la menos 1 sale 2. Si x vale menos 2, un medio elevado a la menos 2 sale 4. ¿No? Y para darnos más o menos una idea de cómo podría ser su gráfico. Bueno, esto ya se llega a demostrar, ¿no? Y al final,
Si hacemos la tabulación con todos los números reales, esto se llena de puntitos y lo que sale es una gráfica. ¿Te fijas? Es una gráfica decreciente. Va decreciendo y se va acercando al eje X, pero jamás lo llega a tocar. Eso es lo misterioso, ¿no? Se acerca al eje X, pero jamás lo llega a cruzar. Está muy cercano al eje X, pero jamás se llegan a encontrar. Esto sigue y esto se va al infinito. Y cada vez se acerca más, cada vez se acerca más a X. Y cada vez se sigue acercando a X y sigue acercando a X, pero nunca se llegan a encontrar. Y nunca va a cruzar el eje X, esa curva. Otro detalle. Podemos encontrar el dominio, o sea, los valores de X, sí, todos los reales. Pero el rango, los valores de Y, el rango de esa función solamente son los reales positivos. Porque mira dónde está la gráfica. La gráfica está en el Y+, en el eje positivo. Abajo no hay. Solamente está encima del eje X, en la parte positiva. Entonces podemos decir su dominio, todos los reales, y el rango solamente los R+, los R positivos, o en intervalo de 0 al más infinito. Algo similar podemos hacer si nos pidieran graficar esta función. Ahora la base ya no es un medio, la base es 2, que es una base mayor a 1. Y también podemos tabular y más o menos saber cómo sería la gráfica, ¿no? Si quisiéramos estar, bueno, al menos un bosquejo. Date 0, 2 a la 0 es 1. El puntito. Si x vale 1, sale 2. Si x vale 2, 2 y 2, 4. Para los negativos, si x vale menos 1, si x vale menos 1, sale un medio, acá abajo. Si x vale menos 2, 2 elevado a la menos 2, un cuarto. Por acá. Si unimos todos los puntos o si graficamos imaginariamente, esto se va a llenar de puntitos y va a salir esa curva. Si te fijas, es una curva que va creciendo. Conforme aumenta x, esta curva va creciendo. Se hace más grande. Tras que una es decreciente, la otra es creciente. Algo similar pasaba con el logaritmo. Si te acuerdas, cuando la base es entre 0 y 1, ambas gráficas son decrecientes. Cuando las bases, ya sea del logaritmo o del exponencial, es una base mayor a 1, las gráficas o las curvas salen crecientes. ¿Sí? El logaritmo era así, ¿no? Cuando la base está entre 0 y 1, está decreciente. ¿Sí? Cuando la base es mayor a 1, en el logaritmo era así, creciente. ¿No? Entonces ya por ahí te puedes acordar, ¿no? O sea, es lo mismo, creciente, base mayor a 1, creciente, perdón, y la base entre 0 y 1 decreciente. Ahora, esta propiedad se utiliza bastante, ¿bien? Esta que voy a colocar al final, esta de acá. ¿Te fijas? Toda exponencial siempre es un valor positivo, siempre está encima, o está en la parte positiva, en el cuadrante 1 y 2, que es la parte positiva. B al X es positivo. O sea, si tienes así, 3 a la X, eso siempre es mayor a 0. Cualquier exponencial siempre va a resultar mayor a 0. No sé, e elevado a la 5x mayor a 0. Todo exponencial siempre es mayor a 0. Pi elevado a la 2x mayor a 0. Cualquier exponencial siempre es mayor a 0. Eso también nos va a ayudar bastante, ¿no? Porque si por ahí quisiéramos resolver, por ejemplo, en ecuaciones de este tipo. X menos 2 por y elevado al x más 2 mayor a 0. Como sabemos que todo exponencial es un valor positivo, sumado con 2 sigue siendo positivo. Y si encontramos algo positivo en alguna inecuación, se va pues. Y nos quedaría x menos 2 mayor a 0 y ya está resuelto este tipo de inecuación. ¿Sí? Realmente esta propiedad se utiliza para ese tipo de inecuaciones. Para saber que es positivo, entonces, sumado con algo, sigue siendo positivo. Y si encontramos en una ecuación un valor positivo, lo podemos pasar imaginariamente a dividir y el 0 entre algo se va. Se absorbe el 0. Simplemente lo simplificamos. Entonces, deduzcamos dos propiedades parecidas al logaritmo, parecidas a las inecuaciones, que también se cumple lo mismo. ¿Ya? Para cualquier función exponencial, recuerda que la base también puede estar entre 0 y 1, o la base puede ser mayor a 1. Si la base está entre 0 y 1,
sale una curva decreciente. Si la base está, o la base es mayor a 1, sale una curva creciente. Ahora, otro detalle que de repente no te lo he dicho, de repente ya has observado, mira, siempre pasa por el 1, ¿no? Por y igual a 1. Por y igual a 1. Esta función exponencial siempre pasa o corta el eje X en y igual a 1. Ya sea creciente o decreciente, siempre corta el eje Y en 1. Vamos a eso como una observación. Inecuaciones. Son dos propiedades parecidas al logaritmo, a las inecuaciones con logaritmo. Mira, la primera, si la base está entre 0 y 1, por ejemplo, si tomamos dos números del dominio m y n, fácilmente m es menor a n, ¿no? Eso sí es obvio. Y si tomamos sus imágenes, b a la n, este sería b elevado a la m. ¿Cómo se relaciona b a la m con b a la n? Que b a la n es mayor que b a la n. O sea, ¿qué está pasando ahí? La desigualdad va a cambiar. Esta es la propiedad. Tenemos una inecuación y queremos que aparezca como potencia, lo podemos elevar a la potencia, pero la propiedad te dice, si la base está entre 0 y 1, cambia la desigualdad. A ver, o sea, si tenemos 3 menor a 5 y le queremos expresar como potencia 1 medio elevado a la 3, 1 medio elevado a la 5, ¿qué va a pasar con esta desigualdad? Esta propiedad te dice que va a cambiar. ¿Por qué? Porque la base que estás expresando esta es menor a 1, está entre 0 y 1. Si la base es de entre 0 y 1, la desigualdad cambia. 1 medio elevado a la 3 debe ser mayor que 1 medio elevado a la 5. Y esto funciona de ida y vuelta también, ¿no? Si fuera así, 1 medio mayor por acá, elevado a la x, y por acá elevado a la 4, 1 medio elevado a la x mayor que 1 medio elevado a la 4, ¿qué valores puede tomar x? Lo mismo. Colocas x, colocas 4, si la base es 1 medio, la desigualdad siempre cambia. Entonces x debe tomar todos los valores menores a 4. Y ya tenemos el conjunto solución, ¿no? Desde menos infinito hasta 4 abierto. Resolver este tipo de inecuaciones utilizando esa propiedad. ¿Y qué pasa si la base es mayor a 1? No va a cambiar la desigualdad. Ese es el caso 2, ¿no? Y también se deduce de la misma gráfica. Tomamos dos valores, m menor que n, eso es obvio. Tomamos sus imágenes para m, b a la m, para n, b a la n. ¿Qué relación hay entre b a la m y b a la n? Que b a la m es menor que b a la n. Entonces, ¿qué ha pasado con las imágenes? ¿O qué ha pasado con la desigualdad, perdón? Que no ha cambiado. No cambia la desigualdad. ¿Sí? Entonces, tanto para el logaritmo como para la exponencial, debes acordarte de algo fundamental, que es, si la base está entre 0 y 1, sí va a cambiar la desigualdad. Si la base es mayor a 1, no cambia la desigualdad, ¿no? Entonces podemos resolver, por ejemplo, inecuaciones de este tipo. Tenemos, por ejemplo, pi elevado al x al cuadrado más 1. Por acá pi elevado a la x. Y me colocan esto. Ojo, la desigualdad puede ser cualquier desigualdad, ¿ya? Generalmente se toma como modelo menor estricto, ¿eh? Pero puede ser cualquier desigualdad. Todo esto mayor o igual. ¿Sí? ¿Qué relación hay entre los exponentes? Fíjate la base. ¿Cómo es la base? La base es pi. El pi es 3,1415. Es 3, y algo mayor que 1. Entonces no cambia la desigualdad. La desigualdad se mantiene. Y esto ya lo podemos resolver. Que sería una inecuación de grado 2, ¿no? Entonces, esto sirve, ¿ya? Esto sirve para resolver inecuaciones, ya sean logarítmicas o ya sean exponenciales, utilizando esas dos reglas. Muy bien, ahora sí, pasemos a resolver algunos problemas. A ver, veamos. Parece problema 1.
Se determine la mayor solución de esa ecuación. Si te fijas, esa es una ecuación de grado 2, ojo. Si le hacemos un cambio de variable, sale una ecuación de grado 2. Trabaja acá, pues. S9, como 3 a la 2, como está elevado a la x, sale 3 elevado a la 2x. O si quieres, 3 a la x y todo eso elevado a la 2. ¿Por qué? Lo podemos trabajar ahí, o si quieres puedes hacer el cambio de variable, ¿no? 3 a la x elevado a la 2 menos 11 por 3 a la x más 30. Si quieres puedes hacer que esto se llame a todo igual a 0. Para que te des cuenta que hay que resolver una ecuación de grado 2. Puedes hacer el cambio de variable y puedes proceder. O ya de manera directa, ¿no? Ya esa es una ecuación de grado 2. Entonces puedo aplicar el aspa simple. 3 a la x, 3 a la x. Porque si multiplicas, te sale 3 a la x por 3 a la x, bases iguales, se suman los exponentes. 3 elevado a la 2x, ahí está. Para 5, menos 6 y menos 5. Si multiplicas, te sale 30 positivo. Y si operas, menos 6 con menos 5 sale menos 11. Pues. Sí se puede. Por aspa, sí. Tendríamos dos factores. 3 a la x menos 6 por 3 a la x menos 5. ¿Qué más? Igualamos a 0, pues, ¿no? Igualamos a 0 y tendríamos 3 a la x igual a 6, 3 a la x igual a 5. Y de ahí podemos despejar el valor de x para cada igualdad. Pero nos están pidiendo solamente la mayor solución. Solamente la mayor. Mira, esto lo podemos deducir fácilmente de acá. 3 a la x igual a 6, 3 a la x igual a 5. ¿Cuál de estas x va a ser mayor? 3 a la x, 6 o 3 a la x, 5. Esta de acá, pues, ¿no? Porque si acá está saliendo 6, significa que x debe ser un poco más grande que si 3 al x saldría 5. Si fuera así, 3 al x, si hubiera uno más, 3 al x igual a 16, esa sería la mayor, pues, ¿no? Porque 3 elevado a este exponente x sale 16, significa que este x es más grande que esta de acá, que es 3 al x igual a 6. Puedes deducir así, o si no, despeja x a ambos lados, ¿sí? Quédate con lo que aparezca en las alternativas, ¿no? Esta va a ser la mayor. De ahí sale el x mayor. ¿Cómo despejamos? Definición de logaritmo. ¿Recuerdas cómo era el logaritmo? Logaritmo de n en base b igual a x. ¿Cómo se despejaba? El número es igual a b elevado a la x. O al revés, ¿no? Ahí estamos utilizando la definición, pero al revés. El exponente, ¿cómo es? El exponente es logaritmo del número en la base b. El exponente x es igual al logaritmo de 6 en la base 3. ¿Te fijas? Si te acuerdas, la base del logaritmo es la base de la exponencial. Ambos tienen la misma base. Entonces, ya tendríamos la respuesta. Como digo, puedes hacerlo así o despejas de ambos lados. Acá x, ¿cómo sería? Logaritmo de 5 en base 3. Y marca la que aparece en las alternativas. ¿Sí? Marca la que aparece en las alternativas. O si no, dedúcelo de esa manera. A ver. ¿Qué hemos utilizado ahí? Más razonamiento que otra cosa, ¿no? Aspa simple, encontramos dos valores, dos potencias, dos exponenciales, despejamos x y ya tenemos las dos soluciones. Para el problema 2, hay el dominio de la función. ¿Te acuerdas las dos reglas que vimos para encontrar el dominio de cualquier función? La primera regla era, busca una división. ¿Aparece una división ahí? No. Y la segunda regla era, busca una raíz de índice par. ¿Aparece una raíz? Sí. Sí aparece una raíz de índice par. ¿Qué debe pasar cuando buscamos o vemos que aparece una raíz de índice par? Este radicando debe ser mayor o igual a 0, ¿no?
Y basta con eso. Y de ahí bastaría resolver esa inecuación y de ahí tenemos los valores de x. Y si hemos encontrado x, hemos encontrado el dominio de esa función, pues. Ya. Todo para el otro lado. ¿Sí? Mira, ojo que también lo hubiera hecho así, ¿no? ¿Todo esto mayor o igual a 0? Sí, también. Pero también lo puedo hacer así. Su equivalente, ¿no? A mayor o igual a 0, o su equivalente es 0 menor o igual a cualquiera de los dos. En este caso me conviene, ¿sí? Porque como acá he visto un menos x al cuadrado, todo lo voy a pasar al otro lado. Porque recuerda que para resolver una inecuación, el coeficiente principal siempre debe ser positivo, para trabajar el método de los puntos críticos. Aspa simple, 4 menos 5, a ver, compruébalo, sale a ver, hay un pequeño error ahí, ¿no? A ver, sí, ya me di cuenta. Ahí debió ser menos, ¿ya? Acá es menos, ¿no? Acá es menos. Al momento de pasar, claro, pasa como menos también, menos 20. Ya. Hacemos aspa simple, 4 con menos 5 menos 20, y si operas 4 con menos 5 te sale el menos 1, que es el coeficiente lineal. Así se puede factorizar por aspa simple. Tendríamos dos factores, para que vamos a utilizar el método de los puntos críticos, ¿no? ¿Qué más se hacía? Se igualaba a 0, se encontraba las dos raíces o los dos puntos críticos, menos 4, y el otro punto crítico 5. Ubicábamos eso en una recta numérica, menos 4 y 5, y trazábamos las curvas, ¿no? Era más, menos, más, y veíamos la desigualdad. Si la desigualdad es menor o igual, sombreábamos que solamente la parte central. Y con eso ya tenemos resuelto. Podemos decir que x pertenece o está comprendido desde menos 4 hasta 5. Es cerrado en menos 4 y cerrado en 5 por la desigualdad. La desigualdad es menor o igual a 0. Cerrado en menos 4 o cerrado en 5. Y mira, hemos encontrado x. ¿Qué significa? Hemos encontrado el dominio de esa función. Y con eso también tenemos respuesta. A ver, sigamos. Para el siguiente problema. Cualquier duda o consulta me vas escribiendo, ¿ya? Nos piden en este caso el rango. Determine el rango de la siguiente función. Es esta función. ¿Cómo se encuentra el rango de ese tipo de funciones exponenciales? Primero que te quede una sola base. Si te fijas, base es una división, pero la base es 3 y la base de abajo también es 3. Bases iguales en una división, se restan los exponentes. Resta los exponentes. ¿Cuáles exponentes? Acá el x al cuadrado menos el 2x. Si resta los exponentes, te quedaría 3 elevado al x al cuadrado menos x menos 1. Hay que encontrar el rango de esa función. Con el dominio no hay problema. ¿Ves alguna división? No. ¿Ves alguna raíz? No. El dominio todos los reales. El dominio todos los reales. ¿Sí? Te pregunta, pero acá había una división. Sí, pero hemos dicho que todo exponencial siempre es mayor a 0. Eso es imposible. Jamás se hace 0. ¿Sí? Si ves así. ¿Cuál es el dominio de esa función? No aparece una raíz cuadrada. Aparece una división, sí, pero si en el denominador hay una exponencial, toda exponencial hemos visto por propiedad que siempre resulta ser mayor a 0. O sea, lo de abajo jamás se va a hacer 0, pues. Entonces, no hay problema para x. X puede tomar todos los números reales. No hay ninguna restricción para x. A ver. Entonces, el dominio es fácil. El rango. Pero el rango lo podemos trabajar de acá, pues.
x al cuadrado menos 2x menos 1. Siempre que tú veas una expresión cuadrática, una expresión de grado 2, acostúmbrate a completar cuadrados. Ya sea en funciones, en cualquier parte siempre se completa cuadrados porque se hace más fácil trabajar así. Entonces trabajamos o completamos cuadrados ahí. El x al cuadrado menos 2x menos 1. Para completar cuadrados tienes cantidad de formas. Una de ellas es, coloca x, sácale la mitad de menos 2 menos 1 y todo al cuadrado. Y ya después rectificas. A ver, si operamos acá sale x al cuadrado, menos el doble producto sale menos 2x, cuadrado de 1 sale 1. Para llegar a menos 1 me conviene restarle menos 2. Esto es de rectificar. Coloca ya de frente x, sacarle la mitad menos 1 y luego rectificas para saber cuánto sumar o cuánto restar para que te quede lo mismo, pues. No estamos alterando nada, solamente le estamos dando una forma diferente. Ahora, y otro detalle, cuando tú ves que el dominio es todos los reales, utiliza esa propiedad que toda expresión al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. Empezamos. Propiedad, toda expresión al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. Convenientemente voy a colocar x menos 1, ¿no? X menos 1 al cuadrado mayor o igual a 0. Y eso cumple, sí, para todos los reales. Para todo su dominio siempre se cumple esto. Le vamos a restar 2 a ambos lados, que es 1, ¿no? Porque le habré puesto 2. X menos 1 al cuadrado. Le restamos 2 a ambos lados y ya tenemos el exponente. Pero, ¿y cómo hacemos que aparezca en forma de potencia? En forma de exponencial. Y podemos agregar, pues esto va a ser 3 elevado al x menos 1 al cuadrado menos 2. Y acá 3 elevado a la menos 2. ¿Con qué desigualdad? ¿Te acuerdas? Si la base es mayor a 1, no cambia la desigualdad. Se va a quedar así. Si la base es mayor a 1, no te cambia la desigualdad. O sea, le podemos expresar como cualquier exponencial y no cambia la desigualdad. De esa manera hemos construido todo esto que se llama f. Y bueno, 3 a la menos 2 es un noveno. Entonces ya sabemos que f, esa función siempre va a ser mayor o igual que un noveno. O sea, en forma de intervalo, desde un noveno, cerrado en un noveno, hasta el más infinito. Y eso viene a ser el rango, ¿no? Si hemos encontrado f o y, hemos encontrado el rango de esa función. Y eso ya está resuelto. Para eso nos sirven esas reglas que hemos visto, ¿no? Que podemos expresar, podemos sacarle el logaritmo a una desigualdad, ¿sí? O podemos expresarlo como una exponencial. Va a depender de la base que tomemos, ¿no? Si la base está entre 0 y 1, cambia la desigualdad. Pero si la base es mayor a 1, no te va a cambiar la desigualdad. Como base 3 no cambia la desigualdad y seguimos trabajando. Un noveno hasta el más infinito. A ver, ese fue el problema 3. Para el problema 4. Cuando veas una inecuación, una desigualdad en logaritmos, tienes que tener bastante cuidado porque recuerda que el logaritmo, repito bastante veces, con el exponencial no hay problema. Con el logaritmo sí. Porque el exponencial, podemos tener un exponencial de x a la 2 menos 2, x. Esto puede ser cualquier valor, este exponente también cualquier valor, no hay problema. Pero cuando trabajamos con un logaritmo, el número siempre debe ser positivo. Y la base también debe ser un valor mayor a 0. Y diferente de 1. Y diferente de 1, ¿sí? Bastante cuidado con eso cuando trabajemos con el logaritmo. El logaritmo solamente trabaja con bases y números positivos. Tenemos esta inecuación. Antes de aplicar la propiedad, que la base es pi, esto es pi, ¿no? Esa base es pi.
el número 3,14, etcétera, etcétera. La base es pi, no hay problema, es una base mayor a 1. Entonces, ¿cómo salen los números? X menos 2 no cambia la desigualdad. Y habría que resolver eso y ya tenemos parcialmente el conjunto solución. ¿Sí? Cuidado. Se podría resolver y dar respuesta, pero esa no sería. ¿Qué es lo que falta ahí? Primero analizar que existe el logaritmo, pues. X menos 2 tiene que tomar un valor positivo, porque si X vale 1, te sale negativo. ¿Y cuánto es el logaritmo de un negativo? No lo vas a poder conseguir, porque no existen los reales. Entonces, siempre cuando veas un logaritmo, empieza por ver que esté bien definido. X menos 2, este número debe ser un valor positivo siempre. 10 menos 2x también debe ser un valor positivo. Debe estar después del 0, un valor positivo. ¿Sí? Mira, otra vez. Me conviene esta forma. Como digo, puedes utilizar su equivalente, puedes hacerlo así, normal. Lo normal sería así, ¿no? Mayor a 0. ¿Sí? Pero también esto equivale a 0 menor que x menos 2. Es lo mismo. Realmente yo lo hago así porque, mira, va a ser más sencillo al trabajarlo, porque ese menos 2 pasa, este menos 2 también, 2x menos 10, 2 pasa a dividir, x menor a 5. Y juntamos todo a uno solo. X mayor a 2 y a su vez x menor a 5. O sea, x está comprendido entre 2 y 5. Esto se llama en algunos casos, ya de manera más formal, la existencia o el conjunto de valores admisibles, o simplemente existencia, ¿no? Porque eso te garantiza que ese logaritmo va a existir, pues, que existen los reales. X debe tomar los valores de 2 a 5. Una vez hecho eso, recién, ahora trabajamos con la desigualdad. Como la base es pi y pi es un número mayor que 1, entonces podemos trabajar con sus números. X menos 2 mayor estricto no cambia la desigualdad que 10 menos 2x. Y trabajar esta inecuación no es difícil, ¿no? Este menos pasa a sumar como si fuera una ecuación, 3x, este pasa al otro lado también a sumar, 12, 3 pasa a dividir, 4. Y habría que juntar estos dos. Puedes hacer una gráfica o de manera razonada, ¿no? Puedes hacer tu gráfica. Tenemos una ecuación que va de 2 a 5 y tenemos la otra que va de 4 hasta el más infinito. ¿Cuál es la intersección? De 4 a 5. O de manera razonada. Para que cumpla que x esté entre 2 y 5. Y al mismo tiempo que x sea mayor a 4, x mayor a 4 y a su vez menor a 5. X debe estar entre 4 y 5. El conjunto solución o todas las soluciones que cumplen o verifiquen esa desigualdad es el intervalo de 2 a 5, sin tomar el 2 y sin tomar el 5. Abierto en 2, abierto en 5. Miren, con eso ya tenemos la alternativa. Ese es el pequeño detalle para cuando trabajamos inecuaciones con logaritmos. Porque hay que hacer algo más, ¿no? Hay que hacer algo más que es ver la existencia. Pues. Ver que esté bien definido, que exista esos logaritmos. Lo que no pasa con un exponencial. En un exponencial sí, ya de frente. A ver, por ahí me preguntan por qué es la B. Aquí no, donde está el problema. Que juntamos estos, ¿sí? Pero recuerda, estamos resolviendo todas las inecuaciones, ojo. Necesitamos los valores de x que verifiquen que este logaritmo exista, que este otro logaritmo exista, y a su vez que este logaritmo de x menos 2 en base pi sea mayor que este logaritmo de 10 menos 2x en base pi también. La primera es la existencia. X menos 2 mayor a 0, 10 menos 2x mayor a 0. Y de ahí obtenemos esta solución parcial. Pero no basta con eso. Ahora trabajemos la desigualdad de la inecuación. Como las bases son pi, están en base pi, que es 3, y algo, mayor que 1, entonces podemos comparar los números. O podemos simplemente eliminar, ¿no? Se va el logaritmo, y ¿qué es lo que me está quedando? X menos 2 mayor que 10 menos 2x.
Ojo, solamente podemos hacer eso porque la base pi es mayor que 1. Si fuera menor, se invierte la desigualdad. Y trabajamos. Si trabaja estas dos. Como digo, puedes hacer la gráfica si gustas. Tengo de 2 a 5 y x de 4 al más infinito. Te quedas con la intersección. De 4 a 5. Ah, ya, las Cs, ¿no? Muy bien. No sé por qué le puse 2 ahí. Ah, ya entendí tu pregunta. Eso va a pasar en el logaritmo. El logaritmo siempre va a ser un poco más laborioso justamente por eso, ¿ya? Pero si fuera una exponencial, en la exponencial no pasa la existencia. El exponencial de frente. Base mayor a 1, de frente comparo los exponentes. Pero en el logaritmo no. En el logaritmo sí tener bastante cuidado con eso, ¿ya? Porque hay problemas donde a veces uno no se da cuenta y solamente trabaja esto. Solamente trabaja lo último. Pues, logaritmo de x menos 2 mayor que el logaritmo de 10 menos 2x en base pi. El profesor dijo, si la base pi es mayor a 1, entonces no cambia la desigualdad. De frente, x menos 2 mayor que 10 menos 2x, trabaja así, sale x mayor a 4. Y entonces el conjunto de solución es de 4 al más infinito. En algunos problemas aparece esa alternativa. ¿Sí? Si hubiera aparecido una alternativa E, cuidado, cuidado, porque hay problemas así, sí, sí he visto, cuidado. Cuando es el logaritmo hay que ver la existencia también, hay que ver la existencia. Para el problema 5. Sean dos funciones. Y ahí te dice que verifican esta desigualdad, ¿no? F es mayor o igual que G. ¿Ya? Y esto cumple para todos los valores X. Hay el mayor elemento de S. Ojo, si te fijas acá, ese es el conjunto solución, pues, ¿no? Conjunto solución de esta inecuación. F mayor o igual que G. Pero como ya nos dan las dos funciones, F es el logaritmo y G también es un logaritmo y tienen la misma base. Tienen la misma base. Sí. Ojo, por lo general el problema siempre, ya sean los logaritmos, deben estar en la misma base, ¿no? Porque si tuvieran en bases diferentes, el problema se complicaría más. Ya no se podría utilizar las propiedades, ¿no? Tendríamos un logaritmo así, de x en base 3, mayor que un logaritmo de, no sé, de x más 2 en base 5. Resolver eso ya sería más complicado, ¿no? Sí, por lo general están en la misma base, para hacer la comparación de manera directa. A ver, entonces podemos hacer la comparación, ¿no? Un tercio es menor a 1, entonces x al cuadrado más 1 menor o igual que x más 3. Eso te dice la propiedad. ¿Podemos comparar los números? Sí. Y si la base es un tercio, menor a 1, cambia la desigualdad. ¿Sí? Pero antes de eso se hace algo más. No te olvides, antes de eso, si trabajamos con los logaritmos, siempre se hace algo que se llama existencia. No le he colocado ahí. La existencia. Para que exista el logaritmo, pues, ¿no? Si no, podemos trabajar en algo que de repente ni siquiera existe. Para que exista el logaritmo, la base es un tercio, ya es positivo, no hay nada que hacer. Esto que es x al cuadrado más 1, eso ya es positivo también, ahí no hay nada que hacer. Un tercio acá, esto sí. X más 3, eso sí debe ser mayor a 0. Eso sí debe ser mayor a 0, porque imagínate que x salga menos 6. Menos 6 más 3 sale negativo y no existiría eso. Entonces, solamente trabajaríamos con eso, que es x más 3 debe salir un valor mayor a 0. Por lo tanto, x es mayor que menos 3. Y ahora sí, vamos con la desigualdad. Ahora sí vamos con la desigualdad. Una vez visto la existencia, vamos a resolver la inecuación, ¿no? Base un tercio, cambia la desigualdad. X al cuadrado más 1 menor o igual que x más 3. Todo lo pasamos a un solo lado y esto se convierte en una inecuación de grado 2. ¿Sabemos resolver inecuaciones de grado 2? Sí. Puntos críticos. ¿Qué se hace?
Se factoriza por aspa simple. ¿Se puede factorizar por aspa simple? Sí. Si no se pudiera, bueno, habría que ver, ¿no? Pero mira, sí tenemos suerte, que hemos tenido suerte, porque sí se puede por aspa simple. Sí se puede factorizar por aspa simple. Esto va a quedar como x menos 2 por x más 1. Igual la vamos a 0 para encontrar las dos raíces, los puntos críticos, los puntos de corte, los puntos de referencia, como quieras llamarlo. ¿Qué más? Ubicamos ahora estos dos puntos en una recta numérica. El menos 2 es el 1, perdón, el 2 y el menos 1, ¿no? Olvídate por un momento de este menos 3, ¿ya? Olvídate de esto, como si ese no existiera. Menos 1, 2, ahí está. Más, menos, más. Si es menor, nos quedábamos con la parte central. Y ahí mismo, agregamos esto de acá, porque recuerda que al final tenemos que hacer la intersección, ¿no? Necesitamos los valores de x que cumplan todas esas inecuaciones, cumplan esta y esta otra inecuación, que cumplan ambas inecuaciones. Por eso que al final hacemos siempre la intersección. Entonces, para no estar haciendo otro gráfico, ahí mismo, ¿no? Sobre ese gráfico que nos ha ayudado a encontrar los valores de x para esta inecuación cuadrática, ahí mismo graficamos el x mayor que menos 3. Todos los x mayores que menos 3. Y nos quedamos con la intersección. Que vendría a ser esto mismo. Eso mismo. De menos 1 a 2. De menos 1 a 2. Entonces, el conjunto solución de menos 1 a 2. Eso darían todos los valores x que verifiquen esa inecuación. Y que al mismo tiempo hacen que ese logaritmo exista. Ambos logaritmos existen. Y finalmente nos dice, hay el mayor elemento de este conjunto, ¿no? Este es el conjunto S. Este es el conjunto S. El mayor elemento, bueno, 2 no puede ser porque es abierto en 2. El anterior a 2, el 1, pues. El mayor elemento entero, ¿ya? A eso se refiere. Y lo deducimos porque si te fijas en las alternativas, todos son enteros, ¿no? Mayor elemento entero sería 1. Ah, ya, muy bien, muy buena observación, sí. Ha sido mira, ese error mío, ¿ya? Claro, porque la desigualdad es mayor o igual, se invierte, pero se invierte como menor o igual, ¿ya? Sí, muy bien, menor o igual, claro. Muy bien, menor o igual. Ese ha sido error mío, ¿ya? Entonces, sería cerrado en 2. Y ahí el mayor elemento sería 2. El mayor elemento sería 2, claro. No puede cambiar la desigualdad. Solamente vamos a invertir la desigualdad. ¿Sí? Invertimos nada más. En ningún momento va a pasar de estricto a no estricto, ¿no? Solamente invertimos la desigualdad. Entonces, corregimos, sería el mayor elemento la C. 2, el mayor elemento es 2, porque ahora sí vamos a tomar el punto 2. Muy buena observación, Héctor. Sí. Quedaría así. Ahora sí está correcto, ¿ya? Como te repito, lo único que hace la propiedad es, podemos invertir nada más, pero no podemos cambiar, ¿no? Invertimos, sí. No podemos cambiar a estricto, o un estricto pasar a un no estricto. Solamente invertimos la desigualdad. Ya. Menor o igual, menor o igual. Entonces sería cerrado en ambos, ¿no? Incluso sí, pues cerrado en ambos. Cerrado en menos 1, cerrado en 2. Y nos piden el mayor elemento 2. Y ahora sí vamos a poder tomar el elemento 2. Ya está. Muy bien. Problema 6. Resolvemos inecuaciones exponenciales. Acá sí no hay problema, ¿no? Casi de frente utilizamos la propiedad. Solamente hay que darle forma que las bases sean iguales.
porque casi existe. Ese 5x menos 9, acá no hay nada de existencia, nada de eso. Eso solamente aparece en los logaritmos. Acá de frente. Entonces, la estrategia es S9 como 3 a la 2 para que tengan las bases iguales, pues. Potencia de potencia, se multiplican los exponentes, sale 10x menos 18. Si las bases son iguales, ¿podemos comparar los exponentes? Sí. Con la misma desigualdad, depende. ¿Cómo es la base? 3 es mayor que 1, entonces la desigualdad no cambia. Los exponentes se comparan con la misma desigualdad. 10x menos 18 mayor que 3x más 10. Y resolver eso es una inecuación lineal. Pasa todo al otro lado, este menos 18 pasa como 28, por acá pasa a restar, 7x pasa a dividir, x mayor que 4. En forma de intervalo, de 4 a más infinito. Pero ya no decían, ¿no? Al resolver te va a salir este intervalo, es decir, de m a más infinito. Entonces, fácilmente m vale 4. Y lo que nos piden, ¿cuánto vale m cuadrado más n? 4 a la 2, 16 más 4, 20, pues. Ahora lo reviso ya. Me dice por ahí que ese problema 6 es diferente del material. Ya, ahora lo voy a revisar ya. En todo caso lo voy a volver a subir. Ya. Si te fijas, para una inecuación exponencial es más fácil, es más rápido. Utiliza la propiedad. ¿Cambia la desigualdad o no cambia? Depende de la base. Para el problema 7. Ya de acá he colocado problemas de eco, ¿no? A ver, el problema 7 hasta el problema 10. 4 problemitas. A ver, te dice el crecimiento de una plaga de insectos. Sigue el crecimiento exponencial que puede ser modelado por la expresión. Bueno, hasta ahí no dice nada sustantivo, ¿no? De repente esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Si inicialmente habían 100 insectos. Después de 2 días, la población aumenta a 300. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que la población de insectos sea de 10.000 ejemplares? T está en días y el logaritmo de 3 en 0,5. Esto sí también lo he modificado, ¿ya? Porque ahí inicialmente el logaritmo de 3 lo habían puesto como 0,48. 0,48, ¿ya? Debe ser 0,5. Si estás con la separata, también voy a corregir eso después. Estás con la separata, debe ser 0,5. A ver, ya. T es la cantidad de insectos, ¿no? T es el tiempo en días. Necesitamos encontrar cuánto vale A y cuánto vale K. Si te fijas, son dos constantes. No sabemos cuánto vale A y cuánto vale K, pero nos dan dos datos justamente para encontrar cuánto vale cada una de las constantes. Pues. Sí. Al inicio, o sea, cuando el tiempo es 0, ¿cuántos insectos había? P vale 100. 100 insectos. Entonces bastaría reemplazar. P vale 100, T vale 0. 3 por K a la 0 sigue siendo 0. Y 3 a la 0 es 1. A vale 100. Y ya tenemos esa constante A. Me dan el otro dato. A los 2 días, la población aumenta a 300. O sea, en 2 días, la población ahora va a ser de 300. Si T vale 2, P va a ser 300. Reemplazando para encontrar la otra constante que sería K. Sería 300 igual a A, pero ya sabemos que A vale 100 por 3 elevado a la K por el tiempo que es 2 días. Ceros con ceros se van, acá sale 3. Lo podemos expresar como 3 a la 1 para comparar, ¿no? Bases iguales, por simple simetría, pues si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales, ¿no? 1 igual a K medios, o sea, acá vale 1 medio.
Por eso ya tenemos la fórmula completa. La cantidad de insectos P es igual a 100 por 3 elevado a la T medios. Y finalmente lo que nos pide. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que la cantidad de insectos sea de 10.000? Ah, ya. Estaría reemplazar, ¿no? P va a ser igual ahora a 10.000 igual a 100 por T elevado a la T medios. Y despejar el valor de T, porque eso es lo que queremos. El tiempo. ¿Cuánto va a ser el tiempo? A ver, 2 ceros con 2 ceros se van. Acá queda 100 igual a T elevado a la T medios. Perdón, 3 elevado a la T medios. Si queremos despejar el exponente, podemos utilizar logaritmos. Y en este caso conviene tomar logaritmos a ambos lados. Incluso es una igualdad nada más, ¿no? Mira, cuando es una igualdad es más sencillo. Pues si fuera una desigualdad habría que ver la regla. Pero si es una igualdad, de frente, tomamos logaritmo. ¿Y qué conviene? ¿Logaritmo en qué base? Siempre fíjate lo que te están pidiendo, o el dato que te dan. Te dan el logaritmo de 3 en base 10. Entonces, conviene mejor tomar el logaritmo en base 10. A ambos lados. Logaritmo de 100 en base 10, logaritmo de esta potencia o de este exponencial en base 10. ¿Dónde es el logaritmo de 100 en base 10? Lo puedes deducir, puedes utilizar la fórmula. Es 2, ¿no? Por el sombrero, el exponente puede bajar de medios por el logaritmo de 3. Este 2 que está dividiendo puede pasar a multiplicar. Y el logaritmo de 3, como ya nos dan eso de dato, que vale 0,5, 2, 4 por t, logaritmo de 3 vale 0,5, bastaría pasar a dividir ese 0,5 y tendríamos el tiempo, que es 4 entre 0,5, que eso vale 8, ¿no? 8 días, porque el tiempo está en días. ¿Sí? Ya. Y ya tenemos el tiempo. Generalmente los problemas de este tipo de los que han venido en exámenes de admisión son así similares. ¿Sí? Por ahí he colocado el problema 8, 9 y 10 son los problemas que han venido en los exámenes de admisión. Y son similares a esto. Reemplazamos, volvemos a reemplazar para encontrar las constantes y una vez hecho eso ya tenemos la fórmula completa. Pues. Y una vez que ya tenemos la fórmula completa ya podemos dar respuesta, ¿no? ¿Qué nos pide? El tiempo cuando sean 10.000 ejemplares. Lo podemos resolver. O si por ahí aparece un logaritmo, no hay problema porque ya te van a dar de dato el logaritmo de 3. El problema 8. Similar, la población de cierto tipo de bacterias se obtiene según este modelo. Es una función exponencial. Incluso ya nos dan el valor de t, ¿no? T está comprendido entre 0 y 5, donde P representa el número de bacterias y T está en horas. P es el número de bacterias, T representa el tiempo en horas. Mira, K y A son valores o son constantes positivas. La constante K y la constante A son valores positivos. Si la población inicial, siempre que cuando nos hablen de población inicial o al inicio, al comienzo, inicialmente, o sea, el tiempo cero, pues. ¿Sí? Eso significa el tiempo cero. Incluso acá ya nos dan, ¿no? Si la población inicial era de 100 habitantes, o sea, cuando t vale 0. ¿Sí? Acá son buenos porque ya nos dan ese dato. La mayoría de problemas no aparece el dato. Uno ya debe entender eso. Y 2 horas después había 400 bacterias. ¿Cuántas bacterias habrá después de 2 horas más? Bueno, ya nos están dando justamente varios datos para encontrar las constantes. En el tiempo cero, al inicio, T0 y P vale 100. Hay que reemplazar, si T vale 0, P vale 100, T vale 0, K por K, K por A elevado a la 0, esto es 1, o sea que K vale 100. Luego tengo otro dato más, ¿no?
Dice, y 2 horas después había 400 bacterias. No T vale 2, P vale 400. Hay que reemplazar para encontrar la otra constante. Sería 400 igual a K, pero K ya sabemos que vale 100, por A elevado a 2, porque ahora el tiempo son 2 horas. 0 con 0 se va. Este 2 pasa como la raíz, ya más menos la raíz de 4, más menos 2, ¿no? Pero no te preocupes de ese problema porque te dice que A es un valor positivo. O sea, la constante es un valor positivo. Así que de frente nos quedamos con el 2. ¿Sí? Nos quedamos con el 2. Con eso ya tenemos la fórmula completa. La fórmula es 100 por 2 elevado a la t. Y finalmente la pregunta, ¿no? Mira, es bastante parecido al anterior este problema. Y este vino en 2019. Este sí es de examen de admisión. Entonces ya tenemos las dos constantes, ya tenemos la fórmula completa y la pregunta. Nos dice, ¿cuántas bacterias habrá después de 2 horas más? Ojo, cuidado con este más. 2 horas más. Se refiere al anterior, ¿no? Acá era tiempo 0, tiempo 2, 2 horas más, o sea, cuando el tiempo sea de 4. Pues de 2 horas más, o sea, cuando el tiempo sea igual a 4. Bastaría reemplazar 100 por 2 elevado a la 4, 16 por 100, 1600. Después de 2 horas más, o sea, a las 4 horas, habrá esta cantidad de bacterias, 1600 bacterias. Y ya está, ese problema ya está resuelto. Ahora, como si te fijas, los problemas de este tipo son bastante similares, ¿no? Hay que encontrar las constantes para tener la fórmula completa, pues. Una vez que ya tenemos la fórmula completa, ya podemos reemplazar lo que nos pidan, ¿no? Después de 2 horas más, o sea, 4 horas. Y en este caso, bueno, no ha habido ningún problema. Sí hemos podido resolver. No aparece ningún logaritmo ahí. A ver, veamos el siguiente problema. El problema 9. También bastante parecido, ¿no? Ahora, se coloca 4 kilogramos de una sustancia en un recipiente. Ya. Un recipiente con agua. Y cada minuto que pase se diluye el 19% de la cantidad de esta sustancia. Si la cantidad de sustancia no diluida al cabo de t minutos está dada por la función, oye, esto es importante, es la función de la sustancia no diluida. Es la sustancia no diluida. Se diluye, perdón, en un 19%. Eso se elimina, se va, el 19%. Entonces, ¿cuánto te queda? Que vamos a buscar o vamos a generar una función, pero que nos dé como resultado la sustancia no diluida. Luego hay la expresión equivalente para Q evaluado en T medios, ¿sí? Por ahí es Q evaluado en T medios. Ya, bueno, a ver. Esto acá sí hay que generar. Al inicio son 4. Se echa 4 kilogramos de esa sustancia. Si lo que se va a diluir es 19%, esto se va. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? El 81%, pues. Esto es lo que queda, ¿no? Porque esto ya se diluye, eso se va, nos queda el 81%. Y trabajamos siempre con lo que queda, porque queremos la fórmula con la sustancia que está quedando. Entonces, al primer minuto, ¿cuánto va a quedar? El 81% de 4, pues. ¿No? Porque el 19% ya se fue. Nos quedamos con el 81% de 4. Que lo podemos expresar como 81 sobre 100 por 4. Lo dejamos ahí, así.
Para el siguiente minuto, ¿qué va a pasar? Pasa lo mismo. Se va al 19% y queda el 81%. Pero el 81% ¿de qué? De la cantidad anterior, ojo. Esa es la cantidad que está quedando, pues, ¿no? Es la cantidad anterior. A los 2 minutos sería el 81% del 81% de 4. En forma de potencia, 81 sobre 100, todo eso al cuadrado, y todo por 4. Va a pasar lo mismo con el minuto 3, con el minuto 4, con el minuto 5. Siempre le vamos a ir sacando el 81%. Porque se va el 19% y lo que va a quedar, eso es lo que nos interesa, cuánto está quedando, siempre es el 81% del minuto anterior. 81%, el 81%. El tercer minuto sería el 81% del 81% del 81% de 4. O sea, 81 sobre 100 elevado a la 3 por 4. Y generalizando. Podemos generalizar para t minutos. 81% del 81% del 81% del 81% t veces, ¿no? Sería 81 sobre 100 elevado a la t por 4. Esto nos interesa. Hemos generado la fórmula en función del tiempo. Podemos llamar esa fórmula Q. Q de t es 81 sobre 100 elevado a la t por 4. Ya tenemos la fórmula que es una exponencial, pues, ¿no? Recuerda, cuando el exponente no sabemos cuánto vale el exponente, se llama exponencial. El exponente es t, una función exponencial. ¿Qué más? Nos dicen cuánto vale Q evaluada en t medios. Ya, pues en vez de t le vamos a colocar ahora t medios. ¿Sí? Ojo, ten en cuenta que este valor t con este valor t de acá no son iguales. ¿Sí? No son iguales, ¿ya? Eso pasa comúnmente en álgebra, ¿no? Cuando tú veas una letra X y después ves otra vez la letra X, esas dos X no son iguales, ¿ah? Lo mismo con cualquier letra. Si ves una letra T y después ves 2T, por ejemplo, esta T no es la misma que esta. Sí, pero son letras iguales, sí, pero en álgebra eso representa, o interprétalo siempre como dos cosas diferentes. Algo desconocido nada más. ¿Sí? Es algo desconocido, la X es un valor desconocido, una función desconocida, es un número desconocido, puede ser cualquier cosa desconocida. ¿Sí? Pero no son iguales, ojo. Esta está en función t. Ahora, en vez de t, colócale t medios. ¿Sí? En vez de t, colócale t medios. O sea, no son iguales, ojo, porque si lo quieren interpretar así, porque a veces pasa eso, ¿cómo que t va a ser igual a t medios? Si yo elimino, ahí me sale 1 igual a 1 medio. Y el chico se complica, ¿no? No puede simplificar, porque esta t no es la misma que esta, pues. Como si se dijera, evalúa mejor en y medios, ¿sí? En vez de t, colócale y medios. Y medios, x medios, a medios. En vez de t, reemplázalo por otra expresión. ¿Qué expresión? X medios, y medios, z medios, t medios. Pero esa t no es la misma que esta de acá, pues. En vez de t, colócale t medios. T medios. Y reduce un poco. Solo puedes expresar exponente fraccionario como una raíz, ¿no? La raíz cuadrada de 81 sobre 100 elevado a la t por 4. La raíz de 81 es 9, la raíz de 100 es 10. 9 décimos elevado a la t por 4. Pero 9 décimos es 0,9. Elevado a la t por 4. Con eso tenemos la respuesta. Bueno, es lo mismo, ¿no? 4 que multiplica adelante o que multiplique después es lo mismo. 0,9 a la t por 4. O 4 por 0,9 elevado a la t. Sale la d, claro. ¿Sí? Hay que tener bastante cuidado con eso, ¿ya? No sé si por ahí te puse un ejemplo. Eso pasa mayormente en los niños, ¿no? Cuando el profesor resuelve, por ejemplo, este tipo de inecuaciones o ecuaciones, dice, esto pasa a multiplicar 5, ¿no? Y dice, entonces, resuélvelo tú y te coloca otra inecuación, otra ecuación. X más 3 igual a 8, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto vale X? Y lo que hace el niño es, mira, si acá X vale 5,
acá también vale 5. Está mal, pues. Y el niño no puede entender porque dice, si x vale 5, y acá también está x, es la misma x, entonces debe valer 5. Debe ser lo mismo, ¿no? Ser equivalente. Pero ¿cuál es el detalle? Que esta x no es la misma que esta, pues. ¿Sí? Y si resuelves ahí, acá le pongo un 10, por ejemplo. Acá, para que salga 7. Acá sale 5, acá sale 7. ¿Por qué? Porque son x diferentes. ¿Sí? Son valores diferentes, representan algo diferente. ¿Sí? Cuidado con eso acá. Esa t y la otra t medio son expresiones diferentes. Muy bien, y terminamos con la última pregunta, esta pregunta 10, que también es de examen de admisión. Y mira, esto vino en el 2021, el año pasado. A ver, ¿qué nos dice? El tecnecio radioactivo es utilizado para contrastar imágenes de órganos internos y su cantidad UDT en miligramos va disminuyendo de acuerdo con el tiempo T en horas de aplicación, según el modelo matemático. Si te fijas, todo lo anterior floro, ¿no? Bastante texto para qué. Si lo que nos interesa es la fórmula, su ecuación, la función exponencial, nada más. Después de cuántas horas de inoculado el tecnecio quedará la cuarta parte de la cantidad inicial. Bueno, primero, ¿cuál es la cantidad inicial? Si nos hablan de cantidad inicial, tiempo igual a 0. O sea, al inicio, ¿cuánto tecnecio había? Para t igual a 0, reemplaza. Si t vale 0, estaría quedando q igual a 12 por 2 elevado a la menos 0 por 3, 0 pues, ¿no? Esto vale 0. 2 elevado a la 0 es 1. Y 12 por 1 es 12. O sea, al inicio había esa cantidad de tecnecio. Está en miligramos, ¿no? 12 miligramos. Esa es la cantidad inicial. Ahora, nos dice, después de cuánto tiempo va a quedar la cuarta parte. La cuarta parte de esa cantidad inicial. La cuarta parte sería 3, pues. ¿No? Lo podemos plantear así. Después de cuánto tiempo, necesitamos saber el tiempo para que esta cantidad Q sea igual a la cuarta parte de la cantidad inicial, o sea, un cuarto de 12. Y bastaría resolver eso, ¿no? Para encontrar cuánto vale T. Incluso acá, 12, con 12 se van. Este 4 lo podemos expresar como una potencia de 2 para poder comparar bases iguales, deben ser exponentes iguales, ¿no? Ese 4 es 2 elevado a la menos 2, ¿o no? Sí, pues, ¿no? Un cuarto es 2 elevado a la menos 2. Entonces, vamos a comparar bases iguales, exponentes iguales. Menos t tercios debe ser igual a menos 2, negativo con negativo se va, este 3 pasa a multiplicar, o sea que t vale 6. Y este problema ya está. Eso es lo que nos pedía. El tiempo. Para que llegue a ser la cuarta parte de la cantidad inicial. Y esto ya está. Muy bien. Sale el avioncito. Ya está. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a quedar ahí. Y no te olvides que después tenemos las full prácticas. A las 2 empieza, ¿no? Empezamos con la aprende, me parece, o con la avanza. Con la avanza, creo, ¿no? Sí, con la avanza. Empezamos con la avanza y después viene la práctica aprende. Ya, ok. Así, nos vamos a quedar ahí. Y nos vemos a las 2.